En cada instante de nuestra vida sentimos algo. Alegría, tristeza, dolor, tranquilidad. Nuestras emociones definen quiénes somos. El problema es que yo también siento las vuestras. Las últimas pruebas no muestran ningún cambio. De momento, la enfermedad no avanza. A veces es algo bueno. Bien. Pero igualmente, sería útil saber más sobre tu padre. ¿Hay alguna novedad? Pero otras no. No. Nada nuevo. ¿Nos vemos la semana que viene? Vale. Y a veces las emociones de los demás te destruyen. Doctor, ¿existe alguna manera de parar la sinestesia? ¿Por qué quieres pararla? A veces sentir lo que sienten los demás me hace daño. Y no siempre puedo controlarlo. Solo quiero un descanso. La única solución sería mediante fármacos. No curarían la enfermedad, pero pueden inhibir sus síntomas, como la sinestesia. ¿Me los podría prescribir? Sí, pero ten en cuenta que también podrían actuar sobre tus emociones. Los tomaré solo en caso de necesidad. Estaría bien poder sentir solo las emociones buenas. Pero no se puede. O todo o nada. Así que hay que aceptar el miedo. Hey. Perdona. Hola. Hola. ¿Va todo bien? Sí. Sí. ¿Necesitas algo? Sí, no me queda café. Sírvete tú mismo. Gracias. ¿Has usado alguna vez esta cocina? Ya sabes que no sé cocinar, ¿no? Si quieres, prueba conmigo. Hay que aceptar la desconfianza. Nunca he cocinado para un hombre. Es lo único que nunca he hecho y nunca haré. ¿Sí? ¿Y cuál es el motivo? Pues que cocinar para alguien significa dedicarle tu tiempo. Involucrarse, exponerse. Y ya no poder prescindir de él. Al final lo harás. Por mí. Y hay que aceptar la arrogancia. Hola. ¿A dónde vas con eso? Es un asunto confidencial. ¿También para la directora de tu periódico? El inspector de Mir me pidió que hable con mis contactos para una investigación y podría ser un reportaje interesante. ¿Puedo ir a trabajar ahora? Te recuerdo que soy yo la que decide sobre qué puedes trabajar. ¿Te has levantado de mala leche? No, eres tú el que piensa que puede hacer siempre lo que le dé la gana. Bueno, cuando salíamos no te molestaba en absoluto. Estoy hablando de trabajo. ¿Estás segura? Porque si no te conociera, diría que estás hablando de mí y de Beth. Hay que aceptar la rabia. Crea rápido tu perfil. Y aceptar la venganza. Pero hay algo en concreto que activa todas las emociones malas a la vez. La traición. Corre, 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 casone si nasconde. E staccia se non c'amo mare. Corre, 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 con mare si avvicina. Si sta passando con la terra. Corre, 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 che luna serenina. Sta scendicando non c'amo mare. ¿Y te echó sin decirte nada? Sentía repulsión. Una repulsión fortísima. Menos mal que es cura. También es mi padre. ¿Y por qué pones esa cara? Tu padre está vivo y está bien. Es una buena noticia, ¿no?
Sí, pero yo esperaba, no sé, ¿Que estaría esperándote para recuperar todo el tiempo perdido? Violeta, estás aquí para conseguir una cura, no para su amor. Me parece que no conseguiré nada porque no quiere ni hablarme. Pues oblígale. Ese cura tiene un deber para contigo. Si no quiere hablar, siempre puedes recurrir a la vía legal. Tom, este es el número de mi padre. Llámale, ¿vale? El bobo no se ha puesto la alarma esta mañana. Me ha pedido unos días libres. ¿Alex? Sí, Violeta. Dime que no es nada feo, por favor. Homicidio. Un pescador en el puerto de Isola delle Femmine. ¿Te ocupas de la crónica negra? ¿Qué esperabas? Tengo que hacer cosas importantes. Molestadme solo si es una emergencia. El proyectil debió perforarle también la arteria femoral. Murió desangrado. El orificio de entrada es muy grande. Puede que le dispararan con un fusil de caza, con una escopeta. ¿Qué sabemos de él? Ernesto Castaña, pescador, sin antecedentes, casado con Paola Altieri. Ella es la que ha llamado a la policía esta mañana a no verlo en casa. Señora, soy el inspector de Mir. Me ocupo del homicidio de su marido. Lo siento mucho. Esto no es posible. Disculpen, estamos destrozados. Yo soy Fabrizio, su hermano. Ernesto era una persona honesta, era muy querido por todos. Por todos no. ¿Tienen alguna idea de quién podría haber sido? ¿Saben si ha tenido alguna discusión últimamente? Soy todo oídos. Hace un par de días, Ernesto decidió ir a pescar a un sitio diferente. Acababa de tirar las redes cuando lo amenazaron. ¿Quién? Un hombre de origen marroquí. Nos contó que empezó a gritar y que disparó un par de veces para que se fuera. Tenemos que hablar. Turi, acompáñalos a comisaría. Hay que intentar averiguar el lugar de la agresión e identificar al hombre. Yo me uniré enseguida. Por favor, acompáñenme. Sé que estás espiando. No estoy espiando. Y yo no te estoy mirando mientras te paseas por aquí medio desnuda. Podría estar mucho más desnuda, ¿sabes? ¿Me haces la cena esta noche y me lo demuestras? Olvídalo. ¿Crees que pudo ser el hombre marroquí el que mató a Ernesto Castaña? Primero tenemos que encontrarlo, pero si lo que nos ha contado su mujer es verdad... ¿Esa era su mujer? Sí, ¿por qué? No llevaba anillo. Gracias, Tamara. Si yo tuviera 20 centímetros más de pierna, tú no tendrías nada que hacer. Pero la madre naturaleza es cruel, así que... ¿Qué pasa? ¿Hay novedades? He conseguido localizar a un contacto que podría tener información interesante sobre el topo. ¿Quién es? Un hombre involucrado en una red de tráfico de drogas. Pero aún no se ha decidido a hablar. ¿Crees que podrás convencerlo? ¿Tú qué crees? Perfecto, entonces. ¿Inspector? ¿Mm? ¿Se ha encantado? No, estaba pensando. Ya, me imagino sobre qué. ¿Hay novedades? He hablado con Parisi. Cree que tiene una pista concreta. Tengo que averiguar quién está intentando engañarme. A mí no me mire. Yo no puedo ni engañar a mi mujer cuando miro esas cosas por internet.
¿Qué cosas son esas? Ya sabe, culebrones argentinos. Me gustan, me relajan, pero mi mujer los odia y... Prueba con los turcos, dicen que son mejores. Esos tampoco le gustan. Turi, ¿por qué no te quedas en casa y envías aquí a tu mujer? Puedo preguntárselo, pero no sé si querrá. ¿Hay novedades sobre el homicidio? Hemos identificado al hombre que agredió a Ernesto Castaña el otro día en la playa Vergine María. Se llama Youssef Aid. Lleva 10 años en Italia con su hija. Hace poco perdió el trabajo y tiene el permiso de residencia caducado. ¿Lo reconoce? No. Mírelo bien. No sé quién es. ¿Puedo irme ya? Antes díganos por qué le agredió hace 2 días cerca de la playa Vergine María. Yo no he hecho nada. Tenemos testigos. Usted lo amenazó y acabó disparando un fusil, un arma que además tiene ilegalmente. Y adivine cómo mataron a Ernesto Castaña. Con un fusil. ¿Puedo saber dónde estuvo ayer por la noche? Le digo que no fui yo. No pueden acusarme de nada. Solo estamos hablando. Cálmese. ¡No voy a calmarme! Ellos me despidieron sin motivo. Ahora quieren echarme del país y ustedes me acusan de haber matado a un hombre. Estoy harto. Cálmese. ¡Que no me toque! Lleváoslo. Soy Violeta Vitale, una amiga de Tamara. ¿Podría llamarle para una consulta? ¿Lo habéis encontrado? ¿Es que ha sido él quien mató al pescador? Le agredió cerca de la playa Vergine María y le hemos incautado un fusil que tenía ilegalmente. Aún tenemos que esperar el resultado del examen balístico del proyectil encontrado en el cuerpo de Ernesto Castaña. ¿Te están llamando? ¿Para qué necesitas un abogado? Para recurrir una multa por exceso de velocidad. ¿Qué te parece si yo no corro nunca? Sí. Menos mal que no corre nunca, ¿eh? ¿Has hecho un chiste? ¿Yo? Vale. Director 1978. No, la directora. Ostras, pero si tengo nombre y apellidos, ¿por qué no puedo poner directamente? ¡Claudia! ¡Ah! ¿Necesitas algo? Han traído esto para ti. Ah, gracias. Por cierto, está muy bien esa aplicación. ¿La conoces? Sí, la he usado en el pasado. Poco esfuerzo, grandes descubrimientos y... Sí, hay mucha gente interesante. No sé. No es para mí. Ya he perdido mucho tiempo. Tengo que trabajar, ¿eh? Si me lo permites, es perfecta para la gente que trabaja mucho. Te creas un perfil y listo. Yo no sé ni cómo llamarme. ¿Puedo? Sí. Para empezar, el nombre no le importa a nadie. Así que podemos poner a... News. Vale, ahora pasemos a las cosas importantes. ¿Intereses? Mi trabajo, el periodismo. ¿Otros intereses? Haces algo más aparte de trabajar, ¿no? Dormir. Y si no consigo dormir, hago yoga, siempre de noche. Instructora nocturna de yoga. ¿Y hay algo más específico que te guste, como pelis, series o libros, por ejemplo? No sé, las novelas que hablan de elecciones radicales, del destino, como... Sí, Nicholas Sparks. Si se lo dices a alguien, te echo. Nicholas Sparks. Vale, ya estás. ¿Y ahora qué hago? La compra. Miras los otros perfiles, eliges los que te gustan y le das al corazón. Si te lo devuelven, ya está. Pero a ver, ¿cómo voy a elegir a alguien solo por su perfil? Claudia, no te vas a casar con él no lo sé, al azar. Casi siempre es cuestión de suerte. Hola, News. ¿Me mandas una foto de tu... ¡Ah! Señor. He hablado con tu padre. ¿Y?
Hay maneras de obligar a don Andrea a reunirse conmigo, ya que mi salud está en juego. ¿Y? Y lo estoy pensando, pero ahora tengo que trabajar en el artículo. ¿Y? La policía ha detenido a Youssef Haït, el hombre marroquí que agredió a Ernesto cerca de la playa Virgine María. Tenía un fusil. ¿Virgine María? Entonces sé quién es. El sábado nos gritó a Alex y a mí. Fuimos a hacer un reportaje y nos dijo que nos fuéramos de su playa. ¿Por qué es su playa? Porque está loco. Salimos corriendo. Y con las prisas, Alex acabó rayando el coche. Puede que por eso haya pedido vacaciones. Vamos. ¿Dónde? ¿A la playa? ¿Y? Y ya está. Coge tus cosas. Voy. ¿No te parece raro que nadie sepa nada de Alex? No. A mí me parece más raro que a ti te interese tanto. No me interesa. Solo tengo curiosidad. Puede que Youssef haya dormido aquí. ¿Por qué le interesará tanto esta playa? ¿Y por qué lleva ropa de mujer y escucha a Billie Eilish? Solo él puede decirnos de quién es. Violeta, no estarás pensando en ir a hablar con un presunto asesino medio loco. No sé ni por qué pregunto. ¿Qué quieres de mí? Una declaración. Soy periodista, me ocupo del homicidio de Ernesto Castaña. No lo maté yo. Pero le agrediste hace unos días en la playa Virgine María. He encontrado esto en tu tienda. ¿De quién es? Ningún contacto. Déjala donde estaba. Vale. Pero tú dime por qué has acampado en la playa. ¿Y por qué no quieres que nadie se acerque? Porque es la única cosa que aún puedo hacer. Tengo los resultados del examen balístico. ¿Y qué dicen? Que no hay compatibilidad entre el arma que mató a Ernesto Castaña y el fusil de Youssef Haït. Era la principal prueba contra él. Pronto será liberado. ¿Y ahora por dónde seguimos? Por la mujer de la víctima, Paola Altieri. Esta mañana no llevaba puesta la alianza. Puede que sea casualidad, pero deberíamos averiguar si tenían problemas entre ellos. Estoy fuera. Es ella, ¿eh? ¿Ella quién? Morena, alta, simpática, muy guapa. Inspector, ¿por qué no lo intenta? No tiene ni un defecto. Uno sí. No cocina. ¿Y qué más da? Mi mujer tampoco cocina, ni un huevo frito sabe hacer. Turi, ¿tú quieres casarme? Me gustaría mucho ser su testigo. Ponte a trabajar, va. Entonces Youssef será liberado. ¿Y qué le pasará ahora? Tendrá que responder por la posesión ilegal de armas. Y tiene el permiso de residencia caducado. Así que, si no encuentra trabajo pronto, será repatriado. ¿No tiene a nadie en Italia? Tiene una hija mayor de edad, pero no conseguimos dar con ella. Antes he visto en él una esperanza fuertísima y desesperada. Y he descubierto que duerme en una tienda en la playa, aunque tiene una casa. Violeta, oye, esta vez es mejor que te metas en tus asuntos. ¡Youssef! ¿Qué haces? ¡Vuelve aquí! ¡Márchate! ¡No! ¡Te he dicho que te vayas! No, no mire hasta que no me digas qué haces en el agua en pleno invierno. No es asunto tuyo. Estás buscando a tu hija, ¿verdad? Dalila siempre quiere hacerlo todo por su cuenta. Decidió que quería dejar la escuela y yo le dije que no. Vine a Italia por ella, para darle una vida mejor que la mía.
pero no es fácil. Me despidieron hace 2 meses. Puedo perderlo todo. No puedo estar pensando también en sus caprichos. Así que discutimos. Yo le dije que era una estúpida y ella se fue de casa. Pero pasa a menudo. Discutimos, ella está por ahí una noche y luego vuelve. Solo que esta vez no volvió. La busqué por todas partes. Y después encontré aquí su camiseta. Siempre viene aquí cuando discutimos. ¿Y por qué no denunciaste su desaparición? Tengo el permiso de residencia caducado. No tengo trabajo y... tengo miedo de que me echen de aquí sin ella. Y yo no puedo irme sin ella. Esperas encontrarla, ¿no? Pero quieres hacerlo tú. Por eso echas a cualquiera que se acerque a esta playa. Como Ernesto, el pescador. Es que echó las redes al mar. Y yo perdí la cabeza. Lo siento mucho, de verdad. Si lo hubiera comprendido, si no le hubiera dicho todas esas cosas, creo que aún estaría conmigo. Hay cosas que no dependen de ti. A veces querer a alguien no basta. Tengo que encontrar a mi hija. Tengo que abrazarla una vez más. Así que la mujer de Ernesto no lleva alianza porque la vendió. Sí, para pagar las facturas. Últimamente tenían muchas dificultades económicas. Qué raro. Bueno, Paola es ama de casa, Ernesto era pescador, así que sus ingresos dependían de la cantidad de pescado vendido. ¿Pero has visto los recibos del pescado vendido en las últimas semanas? Fíjate. Nada mal, ¿eh? ¿Y sabes qué tamaño tiene su barco pesquero? 12 o 13 metros. Te lo digo yo, no tanto como para pescar esa cantidad. Así que, ¿de dónde viene ese pescado de más? Es pescado de importación que Ernesto hacía pasar por pescado nacional. Bingo. Si para solucionar sus dificultades económicas Ernesto acabó en el mercado ilegal de pescado, su homicidio podría estar relacionado con eso. Necesitamos pruebas. Tenemos que hablar, es importante. La esperanza que sentía era por su hija Dálila. Yusef espera poder encontrarla. Tenéis que ayudarle. Vale. Organizaré unos equipos de búsqueda. ¿Tienes alguna foto? Sí. Sí, he encontrado esta foto en su perfil. Aquí está. ¿Es ella? Sí. Yusef la ha buscado por todas partes. Haría cualquier cosa por volver a ver a su hija. Violeta, justo a tiempo. Tienes que informarnos sobre el caso Castaña. Sé que han soltado a Youssef Aid. ¿Qué otros sospechosos hay? Pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que me he centrado en Yusef. He descubierto que su hija desapareció hace unos días y la está buscando por todas partes. Está desesperado. El artículo que te he pedido no es sobre un padre que busca a su hija, sino sobre un pescador asesinado. Quiero algo mañana por la mañana. Y no me haga repetirlo. Se acabó la reunión. ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer? Ayudar a Yusef de alguna manera. Podría hablar con Fiorella, la dueña del bar. Igual puede darle trabajo, así podrá renovar el permiso de residencia y... Violeta, hablo de tu padre. Usa la vía legal, hazme caso. No tiene sentido que sigas esperando. Ya sé que querrías que te quisiera y te buscara, igual que Yusef, pero no lo hizo. Más bien, él desapareció. Perdona, tengo que irme. Listos. 1, 2, 3, estatua. 1, 2, 3, estatua. Ven aquí. Otra vez. Vamos, vamos. Preparados. Esta vez No, yo. ¿Diga?
Hola, Violeta. Soy Sonia, la madre de Francesco. Hola, Sonia. Perdona que te moleste. ¿Por casualidad estás con él? No me contesta. No, lo siento. Cuando lo veas, ¿puedes decirle que me llame, por favor? Claro, se lo diré. Adiós. Adiós. Bueno, ¿de qué se trata? Hoy no es miércoles. Si me has pedido que cenemos juntos, debe haber pasado algo. ¿Me equivoco? Es sobre Youssef Haït y su hija Dalila. ¿El hombre de la playa? Sí, he oído que su hija ha desaparecido y que habéis empezado a buscarla. Sí, sus últimas huellas están en la playa Vergine María, no muy lejos de donde encontraron el cuerpo de Farah. ¿Dónde quieres llegar? Santo, tienen el mismo grupo étnico, la estatura y la edad. Y la prueba de ADN no dio resultados definitivos, ¿verdad? Sí. Pero hay una gran coincidencia, como ya te dije. Pero no al 100%. Sí que es absurdo, pero cabría la posibilidad, aunque sea mínima, de que el cuerpo que encontraron no fuera el de Farah, sino el de Dalila. A ver, en términos de puro cálculo de probabilidades, sí hay una posibilidad, pero... En la muñeca llevaba su pulsera. ¿Eso cómo lo explicas? No lo sé. Yo ya no entiendo nada. Mira, Francesco. Si me estás pidiendo la autorización para repetir la prueba de ADN, la tienes. Pero intenta no volver a implicarte tanto. Lo digo por ti. Puedo yo, Toma. gracias. No es fácil, ¿eh? ¿El qué? Cambiar de vida, volver a empezar de cero. A veces uno puede sentirse perdido y algo solo. Pero, verás, esas soluciones que en un primer momento nos parecen las más sencillas, a veces no son las más adecuadas. Estas pastillas son solo para calmar mis emociones. No, perdona, no quería ser entrometido. Solo quería decirte que si necesitas hablar con alguien de cualquier cosa, puedes llamarme. Deberías seguir el ejemplo del pesado de tu vecino. Gracias. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Santo. Pedid que le hagan una nueva prueba de ADN al cuerpo de Farah y que lo comparen con el material genético de Youssef. Sí, el fiscal Buscemi está de acuerdo. ¿Crees que ese cuerpo podría ser de Dalila? Necesito salir de dudas. Hay demasiadas coincidencias. Youssef sigue buscando a su hija y ella podría estar ya en la morgue. ¿Te interesa mucho ese hombre? Es un padre locamente enamorado de su hija, que arriesgaría su vida por ella. A mí me bastaría solo una pizca de ese amor. ¿Fuiste a ver al cura? Me echó de allí, no quiere ni verme. Antes lo he visto jugar con los niños de la parroquia, era tan amable y cariñoso. No le estoy pidiendo que se tire al mar y arriesgue su vida por mí. Pero ¿por qué no quiere ni hablarme? ¿Qué problema tengo? Aparte de ser demasiado optimista, un poco pesada y que no quieres cocinar para mí, no tienes absolutamente ningún problema. Solo un padre idiota como tantos otros. Por cierto, antes me ha llamado tu madre. Dice que no se lo coges. Ya la llamaré. Y en cuanto al caso de Ernesto Castaña, ¿tienes novedades? Porque aún no he escrito el artículo y Claudia me está insistiendo. Estaba involucrado en el mercado ilegal de pescado. Puede que su homicidio estuviera relacionado con eso. ¿Y cuándo piensas descubrirlo? Cada cosa a su tiempo.
Domenico Leone, apodado Mimmo, cumplió condena por fraude relacionado con el mercado ilegal de pescado. Ya conozco mi pasado. ¿Y conocía también a Ernesto Castaña? Ese nombre no me dice nada. Un pescador asesinado en el puerto de Isola delle Femmine. Vendía pescado importado como si fuera nacional. Yo no he inventado esa práctica. No, pero le gusta bastante. Otro pescador nos ha dicho que usted le contactó hace unos meses y le ofreció una colaboración. Usted sigue adelante con el fraude. Tenemos pruebas. ¿Y qué? ¿Qué quieren de mí? Les repito la pregunta. ¿Conocía a Ernesto Castaña? No personalmente. Solo sé que trabajaba para nosotros. ¿Y después qué pasó? Ya sé a dónde quieren llegar. Pero yo no lo maté. ¿Por qué iba a hacerlo? Nuestro acuerdo nos convenía a los dos. Puede que Ernesto quisiera echarse atrás. O puede que usted no quisiera compartir los beneficios. Eso solo son conjeturas. ¿Dónde estuvo usted entre las 11 y las 12 de la otra noche? Cenando con un amigo. En Mondelo. Pueden contactar con el restaurante. Lo haremos, no se preocupe. Pagó la cuenta a las 12:15 y volvió a casa. También hemos comprobado las cámaras del trayecto. Entonces, materialmente, no pudo ser él quien disparó. No, lo hemos denunciado por fraude, pero no tenemos pruebas para acusarlo del homicidio de Castaña. ¿Qué hacemos ahora, inspector? Llama a Paola Altieri. Si Ernesto se enriqueció con el fraude, quiero saber dónde acabó ese dinero. Voy. Turi, ¿hay novedades de la prueba de ADN del cuerpo de Farah? Seguimos esperando los resultados. ¿Londres? ¿Tu curiosidad se llama acecho? No. Es aburrimiento. He acabado ahí sin querer. Y sin querer he descubierto que está en Londres y no se lo ha dicho a nadie. Qué raro, ¿no? ¿Sabes lo que es raro? ¿Qué? Hacer que te pille en casa con otro chico para quitártelo de encima y luego no poder evitar buscarlo para saber dónde está. ¿Qué quieres decir? Que puede que haya algo que ni siquiera puedes reconocer. Alex te gusta, pero te da miedo y te escondes detrás de tu cinismo. Violeta, ¿tú qué tomas por las mañanas? Céntrate en tu artículo o esta vez Claudia te mata. Y esto no es cinismo, es la realidad. Tranquila. Tengo una idea para mi artículo. Yeah, I'm sorry, Beth, but I'm really busy right now. Yes, I love you. Yeah, so it's not a problem. Tamara. A mi despacho. ¿Estoy aquí por algún motivo o solo quieres matarme y deshacerte de mi cuerpo? He encontrado un perfil interesante en Love Map. Ah, bien, ¿no? Se llama Noah. Y su libro favorito es El diario de Noah. Y, ¿sabes? Le he preguntado a qué se dedicaba y me ha dicho a nada, porque mi trabajo es mi pasión. Necesitado. Pero es perfecto para ti. ¿Debo recordarte que puedo despedirte en cualquier momento? No, claro. Pues bueno, llevamos hablando desde ayer y me parece muy majo y divertido. Aún no entiendo por qué estoy aquí. Porque me ha dicho de vernos esta noche para tomar algo. Y he desaparecido. ¿Y lo has hecho porque...? ¿Por qué? Si no sé ni quién es, ni cómo es, si me ha dicho la verdad. Antes tengo que investigar, No, debo Claudia, documentarme es una bien. cita, no un caso sobre contratos amañados, ¿eh? Seguro que alguna vez has salido con alguien a quien apenas conocías, ¿no? Últimamente he salido siempre con el mismo hombre. Y lo conocí hasta demasiado bien. Entonces analicemos la situación. Escenario positivo. Noah es el gemelo de Ryan Gosling y tú sigues saliendo con él. Escenario negativo.
Noah es el gemelo bobo de Ryan Gosling, así que tú pides el champán más caro como compensación y adiós. Pero si a mí no me gusta el champán. ¿Seguro? Porque, ¿qué podría pasar si te empezara a gustar algo o alguien que no pensabas que podría gustarte? Alguien que ni siquiera sabes cuándo empezó a gustarte, pero te gusta. Y lo echas de menos cuando no está. ¿Estamos hablando de Noah? Obviamente, claro. A ver, Claudia, tú has dicho que últimamente has salido solo con un hombre, ¿no? Pues ha llegado el momento de ponerse al día. Pues estoy de acuerdo. Invitación aceptada. Bien. Por cierto, Alex, ¿te mencionó un viaje cuando te pidió las vacaciones? No, solo me dijo que tenía que hacer algo importante. He hablado con Fiorella, la dueña del bar. Necesitan a alguien en la cocina, así que te esperan para firmar el contrato. ¿Podré renovar el permiso de residencia? ¿Y podré seguir buscando a Dalila? Joseph, la policía ya ha puesto en marcha la búsqueda de tu hija. No, tengo que buscar yo a Dalila. Ya la has buscado bastante. ¿No querías volver a abrazarla? Pues deja que te ayuden. ¿Y yo qué puedo hacer? Sabes, yo nunca conocí a mi padre. Y lo siento, porque hay un montón de cosas que me gustaría contarle de mí. Por ejemplo, que me dan miedo las abejas, que me sé de memoria El Principito, que nunca he cocinado para un hombre porque mi madre siempre me decía que no dependiera de nadie. Háblame de Dalila. Quiero escribir un artículo sobre ella. ¿Qué le gusta a tu hija? La música. Se pasa el día con los auriculares puestos. Le gusta especialmente Billie Eilish. Pero no solo Billie Eilish. Spring is calling, highs will melt, send caresses softly, my melody, I guess I play the game. Feel the sea breeze, feel the air, brightest rays of light on my both face and say, yes, I'm playing the game. Goes the simple things, now one more time we know. Mírate. ¿Es demasiado? ¿Me los quito? Los tengo para emergencias, pero no me los he puesto nunca. Estás perfecta. Buena suerte. Gracias. Claudia. Carmelo, ¿qué haces aquí? Te había pedido permiso, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pues disfruta. Gracias. Tú también. Aquí tienes sus gin tonics con pomelo. Estás muy bien así. Gracias. Ya estoy aquí. ¿No? ¿News? No me lo puedo creer. Espera, no hace falta que te vayas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Salir con un empleado que tiene 10 años menos? Además, a ver, a ti, Nicholas Sparks, ¿desde cuándo te gusta? Ay, no quiero saberlo. Vale, no tomemos nada, pero ya que estamos aquí, podemos jugar una partida. Como amigos, o mejor, como jefa y empleado. Yo nunca he jugado al billar. No puedo
puede ser. Ernesto nunca habría sido cómplice de un fraude como ese. ¿Y por qué dice eso? Porque habría deshonrado a la familia. Su padre y su abuelo siempre han luchado por la calidad del pescado, incluso a costa de llevar una vida humilde y de endeudarse. Además, ¿dónde está todo ese dinero? Es lo que esperábamos que nos dijera usted. Puede que su marido saldara las deudas. Las deudas las saldé yo, gracias a mi hermano. Últimamente era Fabrizio el que me daba dinero para ayudarme. Su hermano también ayudaba a veces a su marido en el barco pesquero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo pregunta? Su hermana Paola nos ha dicho que últimamente le ha estado dando dinero para ayudarla con los gastos. Sí, es mi hermana. ¿Y de dónde saca ese dinero? Trabajando. Tengo un negocio. Deben irle muy bien las cosas. O quizás es gracias a su segunda ocupación. No sé de qué está hablándome. Los de Isola delle Femmine nos han dicho que en las últimas semanas no era Ernesto el que les entregaba el pescado, sino otra persona. Le han reconocido. Era usted. Vendía pescado de importación sin indicarlo. Y lo hacía todo a espaldas de Ernesto. Pero él le descubrió. Yo solo quería ayudarle. Como siempre he hecho. Pescaba con él. Limpiaba el barco. Un día Ernesto no estaba. Y se me acercaron 2 hombres. Me confundieron con él. Y me propusieron una colaboración bien pagada. Ernesto jamás habría aceptado, pero me pareció una manera fácil de ganar dinero. Claro, fácil. E ilegal. Fingía ayudar a Ernesto mientras añadía pescado importado al que cogían y se quedaba con los beneficios adicionales. Sí. Pero una parte se la daba a mi hermana para su familia. ¿Y Ernesto cómo lo descubrió? Encontró un albarán de venta. Vio que las cuentas no cuadraban. Y lo entendió. ¡No quiero tu sucio dinero! ¿Por qué no piensas en tu mujer? ¿Cómo vas a pagar las deudas? ¿A dónde vas? ¡A denunciarte! ¡Se acabó! Yo solo quería asustarlo. Quería que razonara. Pero le di sin querer. Yo no quería matarlo. Pero se marchó. Lo dejó en el suelo sin llamar a emergencias. Ernesto Castaña podría haberse salvado, pero murió desangrado. Era su amigo. Era parte de su familia. Y le traicionó. En todos los sentidos. Lo hice por mi hermana. No. Lo hizo por sí mismo. Aquí estás. Demasiado tarde, ya tenemos al culpable. ¿Qué? No he venido por eso. Han llegado los resultados de la prueba de ADN. ¿Podríamos repetirlo alguna vez? Carmelo, ha estado bien, pero yo no soy News. Soy Claudia. Vale. Hasta mañana, directora. Así que él era... Sí. Carmelo es Noah. Me sabe mal. A mí no. No me interesa Carmelo. Y tampoco me interesa usar una app para conocer a alguien. Pero... hoy por primera vez he jugado al billar. ¿Entonces te interesa el billar? No me gusta nada el billar. Pero podría interesarme otra cosa. He entendido que no está bien privarse de las oportunidades que nos ofrece la vida por miedo o por costumbre. Y yo lo he hecho durante mucho tiempo.
Así que yo tenía razón. Ese cuerpo es el de Dálila. Pero llevaba la pulsera de la hermana de Farah. ¿Cómo es posible? No lo sé, no lo sé. Igual Dálila tenía una idéntica. O puede que alguien se la pusiera para hacerme creer que había muerto. Primero la filtración a Nabomar y ahora esto. Santo, yo creo que hay un topo que se anticipa todos mis movimientos. ¿Y si está en la policía? Si fuese ese el caso, debes tener aún más cuidado y no actuar por instinto como sueles hacer. Tranquilo. Investigaré con cautela. Vale, manténme informado. Voy a informar al fiscal general de los resultados. ¿Son los resultados de la prueba de ADN? ¿Y bien? Compatible al 100%. Es la hija de Yusef, Dálila. Entonces, ¿por qué tienes esa cara? Farah sigue con vida. Deberías estar contento. Ahora puedes dejar de culparte. Yo quería salvarla. Era lo único que me interesaba de verdad. Y ni siquiera sé dónde está. Aún puedes salvarla. De hecho, estoy segura de que lo harás. Puede que nunca cocines para mí. Pero siempre sabes decir lo correcto. Voy a ver a Yusef. Domenico, ¿hay novedades? Yusef. Lo siento. Quería ayudarte a encontrar a Dálila. He insistido y... al final te he hecho sufrir más. Gracias. Un padre solo tiene un deber. Estar cerca de sus hijos cuando lo necesitan. Ahora que por fin la he encontrado, puedo coger la mano a Dálila y estar con ella una vez más. Tu padre estaría orgulloso de ti. Traición significa muchas cosas. Traición a la confianza. Traición a los sentimientos. Traición a los ideales. ¿Has podido convencer a tu contacto para que hable? Sí. Y me ha dicho que para el transporte de droga utilizan los mismos canales que los traficantes de personas. Pero para poder actuar sin que les molesten, alguien les ayuda desde dentro. Entonces, yo tenía razón. Hay un topo en la policía. No. Hay un topo en la fiscalía. Será la investigación del siglo. Puedo publicar las grabaciones. Espera. Es solo la palabra de un camello. Antes de difamar a la fiscalía necesitamos pruebas. Puedo hablarlo con el fiscal Buscemi. Él conoce bien a los magistrados implicados. No. Ya he pasado por eso. En cuanto una información así es revelada, aunque sea una persona, se convierte inmediatamente en dominio público y adiós a la verdad. Mira, no publicaré la noticia antes de encontrar más pruebas. Pero tú no hablarás con tu amigo fiscal. ¿Trato hecho? Traición a las personas que tienes más cerca. Vale. Trato hecho. Y al final, traición al papel que te corresponde. Tú nunca estarás orgulloso de mí, papá. Pero no me importa. Puedo llegar a ser feliz sin tu amor.
Pero un amigo me ha dicho que el deber de un padre es estar cerca de sus hijos cuando lo necesitan. Y si no quieres hacerlo, pues tendré que obligarte. Hola, señor Graziosi. Lo he decidido. Procedamos. La traición, en todas sus formas, siempre es dolorosa. Pero ese dolor se puede afrontar. Y superar. No es lo que te había pedido. Lo sé, he hablado de Yusef y de su hija y no del pescador asesinado. Lo siento, pero... Es un artículo de actualidad. Muy personal. Les gustará a nuestros lectores. Pero ahora escríbeme el otro. Perdona. Tenemos que hablar, es importante. Me voy un momento a casa a escribir el artículo. Hola, Tamara. Tú tenías razón. Me gusta oírte decir eso. ¿Sobre qué? Sobre Alex. Es verdad. Me da miedo reconocer que, por algún motivo absurdo e incomprensible, sienta algo por él. Violeta, ¿ahora qué hago? ¿Decírselo? Diga, ¿quién es? Soy yo. Desde que publicaste el primer anuncio me llamaste la atención. Tu historia me resultaba cada vez más familiar. Entonces, ¿por qué intentaste detenerme? ¿Por qué me dijiste que dejara de buscar? Lo hice para protegerte. ¿De qué? Porque no soy yo la persona que buscas. Tu padre es mi hermano. Pietro. Tenía un escarabajo blanco. Después lo pintó de naranja. Con tu madre, con Noemi. Eran novios. ¿Y dónde está ahora? La última vez que lo vi tenía más o menos tu edad. No estaba enfermo. Y que yo sepa, nadie de nuestra familia lo está. Por eso te dije que dejaras de buscarlo. No puede ayudarte. Pero también me dijiste que ahora es otra persona, ¿no? Tu padre huyó después de matar a un hombre. Lo consideraba responsable de la muerte de nuestros padres. Quería vengarlos a toda costa. Entonces la repulsión que sentías el otro día en la iglesia era por él, por lo que hizo. Y por lo que podría haberle pasado después. Yo conozco a mi hermano y sé muy bien que aunque estuviera al otro lado del mundo, habría encontrado la manera de contactar conmigo. Sin embargo, en todos estos años, no me ha buscado nunca. Violeta, la verdad de la que intentaba protegerte es que tu padre está muerto. Sí, cada traición puede afrontarse y superarse. Hasta luego. Estoy aquí. ¿Y tú?
¿Violeta? Violeta, ¿estás ahí? Pero cuando no son las personas las que te traicionan, cuando la que te traiciona es tu vida, ¿qué más puedes hacer? Singing